Hola, mi nombre es Patricio Solís, soy profesor investigador del Colegio de México, del Centro de Estudios Sociológicos, y me dedico a estudiar los temas de desigualdad social y recientemente he estado trabajando en los temas de desigualdad educativa. Hace unos días la OCDE dio a conocer los resultados de un estudio en donde se evalúa la cobertura de la educación superior en los países miembros de esta organización. Los resultados de este estudio muestran que México ocupa uno de los últimos lugares en la OCDE en términos de cobertura de la educación superior, muy por debajo del promedio de esta organización e incluso por debajo de lo observado en otros países de América Latina, como es el caso de Chile. Esto trae nuevamente a colación el problema de la deficiente cobertura de la educación superior en nuestro país. Aunque el tema de la cobertura de la educación superior es por supuesto importante, junto con otros como el de la pertinencia de la educación superior que se ofrece, no debemos olvidar que el problema en sí del nivel de cobertura de la educación superior tiene su antecedente en el rezago en los niveles de cobertura observados en niveles educativos previos. Para entender el problema de la cobertura de la educación superior y del rezago acumulado en la cobertura de educación superior, podemos pensar que es algo así como la lucha libre. Es un problema de 3 caídas, pero esta vez con límite de tiempo. Tenemos una primera caída que se da en el tránsito de la educación primaria a la educación secundaria, una segunda caída que se da en el tránsito de la secundaria a la educación media superior y por último la caída que se da en la transición de la educación media superior a la educación superior. Para revisar cuál es el estado de la cobertura y los rezagos en cada una de estas 3 caídas, vamos a revisar algunos datos. Esta gráfica muestra el porcentaje de jóvenes pertenecientes a distintas cohortes de nacimiento que han alcanzado distintos marcadores de logro educativo en México, de acuerdo a los datos oficiales de los censos y conteos de población y vivienda del INEGI. Como podemos ver, tenemos primero quienes entran a un grado de primaria y prácticamente el 100% de los mexicanos, de miembros de estas cohortes, han tenido acceso a la educación primaria. Todavía tenemos un pequeño rezago de un par de puntos porcentuales, pero básicamente la cobertura se acerca a la universalidad. Sin embargo, a partir de los distintos marcadores siguientes comenzamos a observar cómo la cobertura cae. Aquí es donde se observa precisamente las 3 caídas a las que hacía referencia previamente. Una primera caída en la cobertura, en los niveles de cobertura y en los niveles de progreso educativo, se presenta entre la finalización de la primaria y el inicio de la secundaria. Como podemos observar, el grado de cobertura cae en este nivel. Una segunda caída, que es bastante más significativa que la primera, se presenta en el tránsito entre terminar la secundaria y el ingreso a la educación media superior, es decir, quienes tienen un año aprobado de educación media superior son considerablemente menos en términos porcentuales que quienes terminaron la secundaria. Y después, finalmente, la última caída se presenta en el tránsito entre quienes tienen 3 años de educación media superior y quienes logran un año de educación superior. Ante el rezago todavía presente en la cobertura de la educación secundaria terminada, que por cierto fue declarada obligatoria hace casi 20 años, en 1993, y los muy bajos niveles de cobertura de la educación media superior, resulta realmente complicado imaginar que podemos lograr avances sustantivos en la cobertura de la educación superior en el futuro inmediato e incluso en el mediano plazo. Para hacer las cosas más complicadas tenemos que recordar que la victoria en la segunda caída, es decir, en la cobertura de la educación media superior, ya no puede lograrse sin límite de tiempo. En febrero de este año, la Presidencia de la República firmó un decreto en el que declara obligatorio el acceso a la educación media superior y se propone como meta otorgar un lugar en el bachillerato a todos los jóvenes que terminen la secundaria en tiempo y forma para el año 2021. Tenemos entonces menos de 10 años para incrementar los niveles de cobertura de la educación media superior de un nivel de alrededor del 55%, que es donde está ahora, a un nivel que al menos sería del 81%, que es el del porcentaje de alumnos que terminan la educación secundaria. Un reto realmente complicado si se piensa que ni siquiera hemos logrado cumplir la meta de obligatoriedad y cobertura universal de la educación secundaria que nos propusimos hace ya casi 20 años.